Bueno, me llamo José Antonio Mesa Beltrán, soy doctor en patrimonio y estamos en Cucha que Podcast. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Teníamos mucha ilusión de entrevistarte, José Antonio. Igualmente, vamos, la verdad que de ojiplático, estoy ojiplático. Pues la primera pregunta es, ¿quién es José Antonio Buf. Mesa Beltrán? Hay gente que me ha puesto etiquetas, ¿no? En plan, soy un simple, soy un populista del patrimonio. Populista del patrimonio te han dicho. Lo escribieron en cierto periódico, sí. Yo soy... Perdón que me ría, pero es Sí, que sí, son Hombre, eso. de muchas cosas que pone es mejor reírse. los ¿no? Pero dice, periódicos es No, para pero reírse, sí. para mí es un piropo eso. Por Porque es supuesto. como que alguien que está luchando por el patrimonio por encima de cualquier, pues, vamos, cualquier otra interés. Es un piropo. Eso es. Para mí sería un piropo. Eso es. Y es como si a vosotros os dice populista del periodismo, ¿no? No, Bueno, en este caso periodista del periodismo no, pero sí que de a lo mejor de la difusión, del entretenimiento, ¿no? claro, Sí, ¿no? Vosotros estáis sacando De Jaén, ya me han a dicho algo conocer así. personas que por desgracia no tenemos esa relación con el periodismo oficial. Y eso está muy guay. Porque ahí se hace democracia. Sí. Y bueno, pues os he dicho, ¿no? Pues yo me autodefino pues como inquieto, cabezón y poco más, ¿no? Y muy luchador, ¿no? Yo por circunstancias de la vida perdí a mi madre muy joven, con 13 años, con infarto cerebral. Y bueno, con mi padre y mi hermano, pues somos una piña y hemos criado y oye, estudié historia del arte, todo el mundo decía, estudié historia del arte, ¿eso para qué es? Y digo, pues mira, pues estoy consiguiendo grandes cosas, sobre todo no para mí, sino también para la provincia de Jaén. Y bueno, y de manera internacional incluso, así que esa es mi autodefinición. Como, bueno, ahora que comentas, ¿no? Que has estudiado historia del arte, ¿no? Y cómo, cuando eras un chaval, decides meterte en historia del arte, porque Pues en el instituto yo tenía la espinilla porque los profesores no nos dejaban estudiar la historia de Jaén. Fíjate, ¿dónde estudiaste tú? en la Fantazuela. Siempre nos daban como una programación didáctica muy española, muy sevillana también, pero se quedaba fuera Jaén. Y claro, yo iba a la visita guiada de la Asociación Juventa, Rafael Cámara, ya sabéis, que es Muy querido por aquí también, que es Rafa un Cámara. titán, es un titán. Y bueno, pues, esa relación también por la familia, ¿no? Yo soy sobrino de Melchor Mesa, que es pintor de aquí de Jaén, un bohemio, que tiene su claroscuro, pero bueno, Pero bueno, un gran pintor Como todo el mundo, vamos. de aquí de eso es. Jaén. Y creas que no, pues esa relación, y sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre es bombero forestal y siempre se dedicaba a proteger el patrimonio natural. Y estaba ahí en el castillo, cada vez que se metía fuego en el castillo iba corriendo, incluso de descanso subíamos a ver pues el daño que había hecho ese incendio y quieras que no, pues, esa cultura de la protección, Sí, pues se Lo me has la ha mamado, ¿no? Exacto, la ha inculcado. es Y muy bueno, importante. quieras que no, pues hombre, a mí me encanta el castillo, yo creo que es uno de nuestros Hombre. lugares. Jaén, la ciudad parece que está de espalda al castillo y es súper injusto porque, bueno, yo me subo por la Fuentezuela, para arriba de la Fuente de la Zarza y parezco un indio apache por allí Por porque, medio de... claro, te metes y vas descubriendo la naturaleza, ¿no? Vas viendo las lechuzas, esos endemismos naturales que hay allí y es una maravilla. Sí. No somos conscientes de lo que tenemos. Es que la gente cree que es el merendero. Que Eso va, es. eso no es ni, vamos. La gente que es de fuera de Jaén y vive aquí, o por ejemplo Erasmus, o estudiantes de fuera, los que les gustan el campo, hay una cosa que les llama mucho la atención de Jaén, y eso a lo mejor los jienenses de cuna nos cuesta más ponerlo en valor porque lo hemos mamado así de siempre, pero es que nosotros, sin ser un pueblo, porque a lo mejor en un pueblo de sierra te vas andando al campo. Siendo una ciudad, no una gran ciudad de 2 millones de habitantes, pero sí una ciudad importante, puedes andar y meterte. Claro. Un día soleado te puedes meter a andar y tener sombra. Eso se llama calidad de vida. Yo he vivido en Sevilla, en Madrid, en París, y mira que tienen jardines, parques, pero esa calidad de vida como en Jaén, aquí tenemos una calidad de vida que supera a esas capitales. Por supuesto. Y vamos, incluso el tema de la vivienda, ¿no? Que los jóvenes pues estamos en precario, pero aquí en Jaén tenemos esa flotalidad de ser. Tenemos la concepción que Jaén es una ciudad pequeña, para mí no lo es, para nada. Porque, vamos, comparando León, Vitoria, Sí, Exactamente. sí, sí, sí.
que dices, oye, pues no estamos muy desencaminados, a lo mejor somos nosotros que tenemos ese chip Un y chi equivocado. eso es, y lo único que nos falta es el tema laboral. Pero por lo demás, la calidad de vida de aquí yo no la cambiaría por París, Madrid o Sevilla. Por supuesto que no. Que, Cierto es. ¿Cómo crees que la historia del arte puede contribuir a la identidad y el orgullo de Jaén? hombre, aquí ya estamos dando pasos gigantados, ¿no? Yo creo que 2 ciudades patrimonio de la humanidad y la historia del arte es lo que supone ser científico. Nosotros nos metemos en los archivos, en la documentación. Y que somos como un arqueólogo, pero no somos arqueólogos, sino que buscamos la documentación, la vamos juntando y vamos haciendo planteamientos hipotéticos. Y de ahí pues vamos desarrollando pues esa historia necesaria objetiva. Y por ejemplo aquí en Jaén, pues mi trabajo de la guerra civil, pues he documentado que una ciudad que se organiza en 4 depósitos o almacenes de obras de arte para rescatar el patrimonio, es un esfuerzo hercúleo, o por así decirlo, una epopeya de la guerra y de la cultura. Y son personas que salvaron mucho patrimonio y gracias a eso podemos destacar esa historia que es diferente a Almería, Granada. Y fíjate, ahí podemos hacer rutas, podemos hacer congresos, podemos hacer muchas cosas. O podcast. Efectivamente. Ahora, luego te iremos metiendo en materia porque Da pa' mucho. queremos hablar de que nos cuente un poco tu tesis, que el libro que está ya en revisión, Sí. ¿no? Pero vamos a intentar, luego muchas veces nos desordenamos, ¿no? Pero vamos a intentar Sí, ir como sí. de lo más general A lo más específico. a lo más específico, correcto. Y te iba a preguntar, tanto en Jaén provincia como en capital, como en Jaén capital, a nivel patrimonial, estado de conservación, hay ¿qué echamos de menos? ¿Qué podemos poner en valor de, oye, se está haciendo bien? Así, si tuvieras que hacer dando unos brochazos. Pues la verdad es que yo en mi tesis hay una parte que no la tuve que quitar. Son 200 páginas y era la historia antes del expolio o por así decirlo, la destrucción de la guerra civil. Y aquí en Jaén pues están los anticuarios. Y las puertas, hace poco salió en la prensa un artículo sobre las puertas mudéjar. La Catedral de Jaén está en el Museo Arqueológico Nacional. También hay otra puerta mudéjar en la Catedral de Baeza. Es decir, se perdió mucho patrimonio antes de la guerra, pero vendido por anticuarios y chamarileros, pues profesionalizados. Y muchas de esos, por ejemplo, yo me he encontrado en Estados Unidos, en la Universidad de California hay un techo mudéjar de Úbeda. Qué Y así barbaridad. En muchas principio, piezas. principio del siglo hubo mucho mercadeo. Desde final del siglo XIX hasta y luego en la guerra civil y la posguerra también. Por ejemplo, en la posguerra hay una pintura sobre tabla del Arco de San Lorenzo, un calvario, que desapareció en la posguerra. Yo no sé dónde está, pero no se destruyó. O sea, está documentado. Aparece en los inventarios esa pieza. Y tenemos la fotografía de Romero de Torres y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Patrimonio, hay mucho. Por suerte en Jaén tenemos un patrimonio y de calidad. ¿Y qué pasa? Que no se ha puesto en valor. Es como un poco vuestra labor, ¿no? Nosotros sacáis a personas que estamos en el anonimato y nosotros historiadores hacemos igual. Hacemos catálogos y sobre todo catálogos abiertos a cualquier ciudadano. Claro. Y aquí en Jaén te puedes encontrar, yo me he encontrado muchas portadas en los puentes. Portadas del conjunto histórico están en los puentes, en los chalets. Y a mí me da mucha pena porque, creas que no, esos mismos ciudadanos pues, han expoliado parte del conjunto histórico de Jaén. Y es terrible porque hay portadas puestas en un jardín Así por padón, ¿no? y bueno, Habrá gente que sí sea consciente de lo que tiene y que éticamente pues no está bien, y otros a lo mejor ni lo sepan, ¿no? Porque ha sido lo que tienen de toda la vida porque lo tenía el abuelo. hombre, Y, y a lo mejor ni le dan el valor que realmente tiene, por mucho que se lo den, ni saben que Lo que tienen ahí. que tienen algo que es de todo. yo ahora estoy colaborando con la Guardia Civil y bueno, con la UCO, con la Unidad de Patrimonio. Y por ejemplo, hemos rescatado patrimonio que se iba a subastar en Zaragoza. Ya están esas piezas, están en depósito judicial en Santa María de Úbeda y eran tablas del coro de Santa María del siglo XVI, obra de Juan de Reolí y de Aguilar, es decir, amigo de Vandelvira.
Y oye, es un patrimonio que hemos rescatado, pero eso ha dado lugar a que la Guardia Civil monte un operativo, que no puedo decir más cosas, que es No, con saber que lo tenéis ya entre manos y que lo estáis observando de cerca, yo ya estoy tranquila. eso es. Porque sé que tú no vas a dejar escapar A ver, nada. yo aquí necesitamos la colaboración de los jueces. Claro. Los jueces y sobre todo nosotros somos objetivos. Yo le envié toda la información posible a la Guardia Civil, es decir, como historiador le envié los archivos. Esto se ha rescatado. Antes miré las leyes, Claro. vi que las leyes me favorecían esa recuperación del patrimonio y digo, pues aquí Claro. fui valiente. Luego mi tutor me dijo, Felipe Serrano, pero José Antonio, ¿por qué te metes en esto? Pero digo, a ver, yo le escribí a la Dirección General de Bellas Artes, son esas cosas, ¿no? Que dice, había gente de aquí que sabía de que había salido en subasta, no dijeron nada, digo, yo me quedaba, digo, voy a denunciarlo por si acaso. Pues está bien. Y Está bien. Es que tenía que haber más personas como tú. sería Entonces lo las suyo. cosas estarían mejor situadas donde tienen que estar. Bueno, yo creo que hay una cosa, por lo que cuentas, ¿no? Que al final es muy importante, independientemente de la rama que tenga cada uno y del signo que tenga cada uno en la vida, Claro. que dormir a gusto y dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Fijaros, Y ser fiel a uno mismo, ¿no? siguiendo esa línea los llevamos a la naturaleza y, por ejemplo, Jabalcú, hace unos años Jabalcú el manantial no expulsaba agua, y es que habían pinchado el manantial. Yo llegué, creo que para 2012 o 2011, yo era estudiante, vi que habían metido las gomas negras en el manantial y lo puse en conocimiento a las autoridades. Digo, y el tiempo me da la razón, cuando vienen borrascas atlánticas y que se llueve en Jaén durante 3 días seguidos, ese manantial brota y se forman esas cascadas de agua Claro. azul que nos llena, oye, esto es una pasada, porque en ninguna ciudad de Andalucía, más que sea las capitales andaluzas, tienen ese tipo de cascadas. Sí. A muy pocos minutos, ¿eh? A muy Exacto. volvemos a lo mismo. Andando te puedes llegar. Exacto. Y Somos fíjate, privilegiados. y fíjate, ¿no? Esa labor de la protección, pues lo llevamos a Jabalcú, que falta pues eso, que tenga un interés y que se ponga en valor. ¿Te ha generado algún problema Hombre, levantar la bandera roja de vez en cuando? sí, sí, sí. A ver, yo también colaboro mucho con Hispania Nostra, ¿no? Y soy vocal también de cultura de Civitas Luci, una asociación de aquí. Incluso colaboro con Juventa. Y que no, los vecinos se te echan encima. De tener Claro, cuando no le interesa algo, es lógico que... Por ejemplo, a mí se me echaron encima los vecinos de San Andrés. Pero porque quieren plantear un parking que yo no estoy de acuerdo para nada. Porque aquí No pueden hacer, ahí no se puede hacer nada subterráneo, lo siento mucho. Ahí no. Aunque haga falta, si yo no quito que no haga falta los aparcamientos, pero el casco histórico no puede ser, no puede haber un subsuelo de coches en el casco histórico. Es inviable y sería... Hay otros proyectos más viables. Hombre, Las comparaciones son odiosas, pero si tú te vas a mitad del Albaicín, no, o sea, tienes parking cercano en zonas más o menos céntricas, pero si te quieres meter en el centro del Albaicín, por poner una ciudad que está cerca, que yo creo que todos quieren, se más o menos conoce Granada, Claro. que Pues, se podría hacer, Yo o es sea, que a nivel de ingeniería civil se podría hacer, claro. sí puedes destrozar todo. Pero vamos a tener 2 dedos de frente, ¿no? Claro, yo ahí lo que propongo y que me gustaría, y hombre, y que seguimos en línea, es hacer pues jardines, huertos o zonas verdes, que de hecho Claro. tradicionalmente ahí estaba la huerta del Poli. Y se ve en los años, he traído fotos que luego lo verán los espectadores de los años 50, los vuelos americanos, que se ve toda esa zona llena de huertos. Están los huertos de Santa Clara, pero los huertos privados. Y eso nos habla pues de esa judería verde de una ciudad andaluza. Claro. Jaén era una ciudad andaluza y sigue siendo, ojo, porque luego lo veréis en las fotos en la Magdalena, que hay casas, oye, son muy sencillas, pero eso nos habla de casas andaluzas en blanco y los cantones en piedra. Precioso. Por ejemplo, aquí en Jaén la tipología de cantones tenemos el cantón calle, el cantón puerta y el cantón plaza. Nos habla de, oye, de una ciudad configurada para salvar esos desniveles, ¿no? Sí. Y esas terrazas que vienen, de hecho, de época romana. La ciudad de Jaén era en la época de los romanos, por mucho que nos plantea el cardo de Cumano de siempre, ese modelo de rectangular, Jaén era una ciudad en terraza, pero la orografía. Sí, totalmente. Estamos en una ladera, prácticamente.
Por cierto, has nombrado Cimital Lucy y me voy a salir un poco del guión que teníamos preparado porque te Sí. quería hacer una pregunta. Hace una semana estuvo Joaquín Cruz en el, Sí, en el sí. foro Jaén de debate de opinión y comentaba que en algunas de estas acciones que se hace por limpiar por pintar la fachada, ¿no? Bueno, sí, limpiarla, ¿no? Porque Sí, al final sí. tener ese tipo de algo muy pintada, sencillo. el limpiarlo, no son murales como los que hay a lo mejor del Almendral o tal, es una Ujú. cosa que es Sí, fea. pero hay que sucia, lucirla. da el aspecto de suciedad, ¿no? Y decía, claro, al final esos son el 90% son edificios privados, hay que hablar con las comunidades de vecinos, hay veces que no se fían, dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Aunque estén informados, Sí, os sí. pasan cosas como que os ven con los botes a las 10 de la mañana, gente a plena luz del día, a cara destapada, ¿no? Que dice, 20 personas no van aquí a cometer, y te dice, ¿qué estás pintando? Porque se piensa que son grafiteros, ocurren Sí, anécdotas sí. de esas, ¿no? Sí, a ver, esto hay que tener mucha diplomacia y Joaquín Cruz ahí, vamos, es un coordinador estupendo y sobre todo el objetivo de Civitas Luci, pues es algo tan sencillo como pintar paredes, que lo pueden hacer todos los geneses, pues estamos recuperando una ciudad la dignidad de la ciudad, ¿no? Los grafitis, Exactamente. a mí me gustan las intervenciones urbanas, ¿no? Pero que llevamos graffiti de hace 30 años e incluso hay concejales que no han pedido perdón por sus intervenciones y digo, hombre, a esta altura que me pidas perdón, yo soy muy inglés en ese aspecto, es decir, más que pedir perdón, ponte a hacer, acción, necesitamos acción. Sí. Es que Jaén, yo creo que a nivel, por lo menos con los políticos locales, luego a nivel ya de la Junta y del Gobierno, esté quien esté, me da igual, pero a nivel de políticos locales, creo que por desgracia hemos entrado en una dinámica que si la sociedad civil no arrastramos con nuestros actos ciertas responsabilidades, ahí es cuando a lo mejor se ven en ese espejo de la vergüenza de decir, oye, quizá, aunque tenga poco presupuesto, porque sí, sabemos que hay poco presupuesto y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor sin presupuesto podría haber tenido yo esa proactividad de decir, ¿por qué no organizo una...? Y Pero creo eso- que, por creo que la eso sociedad, no. creo que la sociedad civil llevamos unos años que por una serie de factores estamos entrando un poquito en esa dinámica y, oye, a ver si eso va creciendo una bola de Aquí nieve. esto no lo da. Menos presupuesto tiene Civitas Luces, ¿verdad? Sí, No, vamos. no, claro, por eso digo. Y lo que hace. ninguno Que a vive cualquier- del asociado y ya está. Y... Por eso digo que cualquier concejal de mantenimiento urbano, sea quien sea, del partido quien sea, sé que me da igual. Cualquiera puede ver eso y decir, esta gente, con los pocos recursos que tienen, simplemente con el propio voluntariado, qué cosa más grande han hecho. Y luego lo bonito, que también creo que lo comentaba Joaquín, y luego el chaval este Juan Marín, que fue el que tuvo la iniciativa esta por Sí. San Ildefonso, decía, a día de hoy, todo lo que hemos limpiado, todo lo que hemos pintado, no tiene nada encima. Toquemos madera porque siga siendo así. Sí, sí. Hay que vamos- concienciar y también la gente que llame la atención. Es Cuando que- vea a uno haciendo igual que volvemos a lo de los perritos. Si tú ves una persona que deja todo el regalo ahí en medio, si no fuera yo una mala que le dijeras, se te ha olvidado eso. Si fuera yo, el otro, ya no lo haría. De la vergüenza ajena que le daría. Pues igual. conciencia, muy simple, muchas veces la película del Señor Anillo y del Hobbit nos hablan de esos pequeños detalles, ¿no? Haciendo detalles se hacen grandes cosas. La asociación Equita Luz y Juventa, todo, yo creo que estamos ahí haciendo pequeños detalles. Por ejemplo, nos juntamos las dos asociaciones para recuperar un documento de 1392 y que, oye, es nuestra historia y encima nos sirve para ponerla en valor. Los caños no eran los caños de San Pedro, eran los caños de la judería. Y así aparece el topónimo. Dice, oye, ¿y dónde está esa historia? Estamos recuperando la historia de una minoría, pero también la historia de la ciudad. Y se va viendo cómo configurándose. Y eso se lleva, aunque parezca que no nos afecta el pasado está ahí, siempre nos está afectando. Sí. Nos está viendo en las puertas incluso de nosotros desarrollar un turismo cultural sostenible y eficaz Claro. y objetivo. Totalmente de acuerdo. Y de puertas para adentro, al final, podemos todo lo que es histórico-cultural, histórico-artístico, nos da, o sea, creo que potencia la identidad, ¿no? La identidad es una palabra con, Sí, con doble sí, filo, no, pero yo creo que tenemos que ser un poco identitarios también, ¿no? En la buena acepción de la palabra, porque... Voy a poner un ejemplo. Fabián de Castro es un pintor gitano, amigo de Picasso, de aquí de Jaén. Desde Granada ha intentado robárnoslo. ¿Qué pasa? Que aquí en Jaén tenemos la suerte de que tenemos el acta de bautismo está en el sagrario. Lo investigó López Pérez.
Es decir, tenemos un referente de la cultura gitana y jiennense, porque a él le hacen entrevistas en inglés de las letras, sobre las letras de sus canciones, y lo que está difundiendo es el cante de las minas de Linares, porque él fue minero, se fue de niño a trabajar en las minas de Linares y aprendió eso, y luego ya tuvo un periplo que se fue a París, fue incluso a la Unión Soviética a tocar la guitarra. Y Fabián de Castro, pues aquí tenemos una figura de la cultura gitana y no está puesta en valor, no tiene ni una calle aquí en la provincia, ni siquiera en Linares o en Jaén. Y desde Granada hay un intento de robar a este personaje que incluso en entrevistas como de este estilo, él dice en los periódicos que si no le compran los cuadros, que él los donará a la Catedral de Jaén, que es donde estaba bautizado. Es decir, él se sentía jiennense. Y él difunde esa cultura de Jaén. Madre mía, yo sé que desde que has venido hasta que te has ido, los pelos de punta como cada vez que te veo. Vamos. Me gustan los invitados que pasa como José Antonio, que tenemos cosas escritas, pero ya nos lleva a un lado y a otro porque La emoción nos va abriendo puertas y nos va emocionando. Eso es de agradecer, de agradecer. Tenemos otra figura de la literatura del siglo XVII, Ordóñez de Ceballos, que es una mezcla de Lope de Vega y el Cano jiennense. Y que fue el que dio la vuelta al mundo, tuvo un periplo, y él cuenta en su propia biografía, que lo escribió, pues que era un mercenario, era un comerciante, y fue el bestseller de la época, porque incluso se editaron libros en Holanda, y eso lo ha investigado Raúl Manchón, y tiene una publicación, y es una pasada, porque es una figura del siglo XVII, finales del XVI, del principio desconocida, y está enterrado, ¿sabéis dónde? En el Hospital San Juan de Dios. En el Hospital de la Misericordia, esa portada gótica de acceso al patio, pues allí está y no tiene ningún reconocimiento. Y él vivió detrás de Santo Domingo. Así que figura. Es decir, Jaén, una ciudad literaria del siglo de oro. Hombre. También. Yo creo... Los pelos de punta. Todo ese tipo de cosas, tanto de puertas para adentro, de lo que decíamos antes, como también como apuntabas, ¿no? De cara al turismo, la historia venden mucho y te hacen tener ese orgullo de la patria pequeña, ¿no? Como es tu ciudad, tu barrio, y para el de fuera, pues esas historias enamoran, ¿no? Eso, y ¿no? eso, si no hay gente como tú que lo saca, que se intenta poner en valor, hace ese nivel un poco de apostolado entre la sociedad, pues... Claro, yo vengo del mundo de la academia, pero a mí ahora lo que estoy buscando es la puesta en valor. Aquí en Jaén hemos tenido un problema de la puesta en valor, sobre todo porque hemos tenido la cultura del emigrante. Hemos sido una población de inmigración. De hecho, los principales políticos catalanes, la mayoría tienen apellido de Jaén. En Rosas, que está al norte de Cataluña, en Gerona, yo estuve un verano trabajando allí y tuvimos que pedir unos permisos y vamos al ayuntamiento y había una coalición entre la antigua CiU, que era como Junts, Sí. y Esquerra Republicana. Total, que vamos a hablar allí y el concejal que nos tiene que atender, que es de Esquerra Republicana, cuando nos pregunta qué es de Jaén, dice, si yo soy de Beas de Segura, de Esquerra Republicana. Dice, y el alcalde también, que es mi primo, que era decido que era Junts. Dice, pues no hace mucha ilusión, nos presentó al alcalde, bueno, una Sí, pasada. sí. Hay Pero es que jineses media por corporación municipal, Sí. que eran todos de partido independentista, porque eran hijos de los charnegos que se fueron allí, eran de Beas de Segura, de Arroyo de los Jancos. Y es que, claro, porque cuando se emigraban parte del pueblo. Todos estos pueblos, te encuentras que ahora ya hay pocos habitantes, pero porque la mayoría están fuera, pues esa cultura de inmigración ha supuesto que no hubiéramos destacado nuestra propia identidad. Y desde Cataluña, por ejemplo, no se destaca la identidad cultural andaluza. Yo creo que ahí incluso ya nos están imponiendo los títulos de idioma. Eso se llama darwinismo socioeconómico y es un esfuerzo que tenemos que hacer los jóvenes. Pero claro, cuando nos independizamos nos tenemos que seguir formando y los idiomas se nos está convirtiendo pues en una pelota que muchos jóvenes no podemos y sobre todo para hacer. Yo entiendo que necesitamos idiomas, pero ya estamos llegando a un punto que... a un nivel que dice, pero bueno, y de antes yo por ejemplo con mi tesis hubiera estado ya trabajando en cualquier universidad, ahora no. Y nos habla un poco de pues que como el Estado, la sociedad, oye, no hay algo que no funciona. Sí. Hay ciertos tapones y techos sociales que hace 20 años no había, Por eso desgraciadamente.
Pero bueno, seguiremos luchando. Hombre, Eso... tú eres incansable y cabezón, como has dicho al principio, ¿no? hombre, y eso es lo que le está haciendo crecer tanto. Hombre, Hombre, muchas gracias. hombre. Por cierto, Dime. saludo en directo de Santi Jaén Villa. Mira, magnífico, un buen profesor magnífico profesional. Y vamos, con él, cuando veo cosas así de la guerra, le paso, porque yo no tengo ningún problema por el tema de los refugios refugios. antiaéreos. Como yo estuve en Salamanca, pues le pasé información. Tengo que a veces procurar intercambiar el conocimiento. Muchas veces hay personas que se aprovechan. Sí, Y pero- bueno, Santiago Jaén no es de ellos. Es un gran magnífico, pero hay otros que sí. Hombre, claro. Y tengo que tener mucho cuidado muchas veces. Tienes que saber con qué. Me ha pasado que le digo esto y luego no te citan ni nada en el libro. Bienvenido, bienvenido. Por eso. Que dice, pero bueno, pues ya está. Ah. Ya tendré. Tengo que regular. Es cierto que yo Sí. también me gusta mucho compartir, porque pienso que así se hace Es cultura. que así es como se hace, sí. Eso es lo que yo pienso, por eso cuando no me nombran digo que te aprovechen. Por lo menos lo saben los jienenses, aunque no sepan de dónde viene. Ya está. Como no piensas así, te quema la sangre, porque yo he estado quemada mucho tiempo. Lo que pasa es que ya me lo tomo de otra manera. Eso te iba a decir, la quemadura, por ejemplo, esto lo ven muy bien las asociaciones de vecinos, y lo llevo al tema político, ¿no? Las asociaciones de vecinos, el problema es que se queman, hay también mucho ego, Buf, vosotros lo sabéis bien. Sí, no hace falta entrar en detalle y mucha gente que nos escuche sabemos de qué estamos hablando porque al final Jaén... Pero que sí, que eso al final, esas guerras no llevan a nada, ¿eh? Pero yo en mi caso, yo ya que estoy buscando, yo ya tengo que buscar la habichuela, por así decirlo, y lo que busco es que haya jóvenes, que vengan otros. Yo ya me aparto y que vengan los demás. Yo ya he investigado lo mío, pero ya vienen otros y ojalá que... ha abierto camino. ¿Qué más cosa más Eso, grande que esa? Claro, digo, yo ya aquí y tengo esa idea de que tiene que... Es el error que tuvo Cazabán, ¿no? Cazabán falleció obviamente, pero el problema es que no dejó a nadie que siguiera su legado. línea continuista o su legado. Y esa es una de las circunstancias que tenemos, porque ¿cómo se crea ciudad? ¿Cómo se desarrolla la cultura? Dejando a las generaciones. Tenemos que tener idea que yo lo que hago no es por egocentrismo o para sacarlo, sino porque haya una continuidad y que, oye, que tengan las más oportunidades que yo, de, Claro. por ejemplo, de trabajar en su Porque tierra. todo mejore, claro. Exacto. Así que, Háblanos de San Miguel ahora. buah, San Miguel, eso Que lo... tengo yo ahí una cosa que... Yo era estudiante y lo denuncié a la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra. A ver, yo soy muy de denunciar, ¿no? Y ponerlo En conocimiento. Es decir, es una buena plataforma. No lo digo, mucha gente se lo toma. ¡Ay, ya hay otro lista roja! Ya está en el patrimonio. En Jaén somos unos zascandiles, con el patrimonio no recuperamos nada. Yo lo puse ahí porque lo que no se visibiliza se pierde. Y San Miguel yo creo que merece la pena porque ya estás creando otra ruta, no solo del turismo, sino de la cultura. Y Claro. sobre todo, está mejorando la calidad de vida del vecindario. Para tener una ruina, todavía las tenemos, pero ya tenemos una ruina histórica. Ahora, ¿se podría haber hecho mejor? Pues sí, Hombre, por supuestísimo. pues sí. Pero ahí están las pinturas murales del siglo XVI, con una Virgen de la Misericordia que está extendiendo su manto. Y oye, nos habla de ese patrimonio de la Edad Moderna, luego ya la transición medieval, ¿no? Y nos habla de ese llano. Para mí, San Miguel está en un llano con Santo Domingo y la Magdalena. No hay que subir muchas cuestas. No. Es verdad, es verdad. Y son esa tipología, ¿no? San Miguel, por ejemplo, el ábside yo lo veía desde Puente de Tabla. Le ponía el zoom a la cámara y digo, pues es que se ve, incluso en los dibujos de Antonio de las Viñas, Antón van Vingaer de 1567, pues se ve esa vista panorámica de la ciudad de Jaén y ya se ve el ábside de San Miguel. Es decir, nos habla un poco de esa ciudad de ábside, de esa ciudad fortaleza, de esa ciudad de la frontera. Y yo creo que San Miguel pues conecta la ciudad de la frontera, Córdoña de Ceballos que hemos mencionado, la cultura Van de Elvira, obviamente, los castillos, que una saga de arquitectos, incluso Francisco Castillo que hizo la portada de la Real Chancillería de Granada, ¿no? Y nos habla pues de esa cultura del Renacimiento y sobre todo de un patrimonio ahí. Oye, que San Miguel ha tenido doble también, hemos descubierto el refugio antiaéreo de San Miguel. También. Oye, que hay mucho patrimonio. Pasa como Santo Domingo, que si se pone en valor la iglesia, pues tenemos los restos de los reales alcázares islámicos de Jaén,
que parece que Jaén no tenía palacios, perdona, pero tenemos un palacio almohade en el castillo, que eso es Juan Carlos Castillo, que lo habéis tenido aquí. Sí. Otro en medio de la ladera, el convento de Santo Domingo. También estaba el convento de San Francisco, que era también otro palacio. 4 palacios. Oye, ¿qué pasa en Jaén que tenía 4 palacios reales? Y el condestable lo utiliza para protegerse en su crónica. Eso es una maravilla. Y Santo Domingo es que ya sería árabe, edad medieval, la transición, también la edad moderna, pero es que encima hay sirenas, hay indios, todo eso viene de Hispanoamérica. Para mí hay una iconografía que no es europea, la sirena se puede... Pero hay una iconografía que tiene más relación con Hispanoamérica, y esa iglesia sabemos que tiene relación con Hispanoamérica, y falta por investigar. Y eso que las yeserías no son muy de gran calidad, pero dice, oye, son figuras escultóricas ahí que nos hablan de esa, y una policromía que es una locura. Yo ojalá que exista un pacto entre la Diputación y la Junta, que el archivo no se paralice, porque hay un problema que tenemos los investigadores, que si el archivo se traslada, se paralizan pues, los proyectos de la universidad, de historia y todo. Eso es que me da, lo que dice, me da mucha rabia. Dice, ojalá exista un pacto. Es que yo creo que hay cosas que para los políticos, vale, que son ideológicas. Es decir, si queremos una economía más liberal o más intervencionista, yo eso lo compro. Pero creo que hay, no sé, joder, el patrimonio, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la infraestructura. A ver, eso no es de izquierda ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de Eso es abajo. de seres humanos, vamos, eso que- lo que deberían era de pelearse por a ver quién hace más y por qué. No, que yo te facilité esto a la ciudadanía y además esto, que en la otra institución hay otro partido, ¿no? Pues yo puedo poner más en valor y voy a hacer un plan para que haya un grupo de investigación que haga eso es lo que, o sea, hay cosas que son súper transversales a la sociedad. muchas veces las cosas no hacen falta dinero. Por ejemplo, ahora que ha salido la noticia de la residencia universitaria en el Solar de Santiago, Sí. pues a lo mejor no merece la pena meter 200 estudiantes, sino yo construyo ahí una residencia, pero tenemos la Casa de la Virgen, que puede salir otra residencia estudiantil. Y estoy diversificando el casco histórico y no tengo que meter esa arquitectura contemporánea, es decir, la arquitectura de los tanatorios. Sí, qué feo. Horrible. Lo tenemos en la Infanta Leonor, el mejor ejemplo. Qué feo, qué horrible y qué... Que es un teatro que ni siquiera no sabe lo que se va a programar porque no hay anuncios. No hay nada. Y yo he estado allí de becario. Y volviendo al tema del archivo, yo he estado de becario en el Instituto de Estudios Gimneses. Sus depósitos están repletos. Yo entiendo ahí esa línea, pero la Diputación, por ejemplo, puede adquirir el convento de Santa Úrsula y ahí ya estamos recuperando patrimonio, y encima el convento de Santa Úrsula es un lugar de memoria histórica o democrática. Así que... Y se puede salvaguardar mucho mejor. Incluso se puede rehabilitar y puede dar doble sorpresa, porque Sí. ahí los expertos, Vicente Salvatierra, Juan Carlos Castillo, Irene Montilla, postulan que puede estar ahí las termas, o unas termas, unos baños. Así que Jaén puede ser una ciudad de andaluza que tenga sus 4 baños árabes, porque tenemos los restos por encima de San Andrés, pues puestos en valor. Hay ciudades que tienen 2 baños árabes, como Córdoba, Granada, pero Jaén que tenga 4 ojitos. Claro, ahora mismo abiertos tenemos los baños árabes, que los conocemos como baños árabes del Palacio Villa Don Pardo y tal, y el Naranjo, ¿no? Eso es lo que hay ahora mismo abierto al público. Exacto. Y San Andrés es lo que comenta que está. Claro, por encima de San Andrés se constataron unos posibles restos. Luego ya otros, en el caso de Santa Úrsula, que tiene toda la pinta, sobre todo para aprovechar el agua del raudal de la Magdalena. Un proyecto de investigación que no necesita dinero, sino una coordinación. San Andrés tiene unos raudales de agua que tú puedes meterse a personas. Y eso es un escaneado 3D de todos los raudales de agua de Jaén, desde la Magdalena hasta San Andrés. Pues en San Andrés corre el agua debajo de la Santa Capilla y tú la escuchas. Y yo he podido ver fotos y eso parece Turquía, Estambul, esos depósitos de agua, o por cuna, por así decirlo, con la calderona. Y dice, oye, esto es espectacular. Y si se hace un escaneado 3D, hombre, no van a meter a los turistas ahí, pero que se Ponerle vean una- las venas acuáticas de Jaén. Ponerle unas gafas 3D y que te lleven por... Es que eso... Tanta chominada de la tecnología, tanta chominada, y luego no la aprovechan con conocimiento. Claro.
¿Qué cuesta hacer? Además que una vez con Juan Carlos Castillo lo mencionamos, desde el mismo Raudal hacer una visita, claro, no Sí, puedes sí. meter, como has dicho tú, a la gente por ahí, pero hacer visitas de estas telemáticas con las gafas Claro, en los estas. baños árabes, pues, vamos a ver las venas acuáticas de Jaén. Y es que eso sería Es impresionante. un atractivo turístico y para los propios jienenses que conozcamos lo que tenemos. Claro, y es una obra de ingeniería. No se quiere si no se conoce. Exacto. Entonces, ¿qué pretende la gente? Claro. ¿Qué es que pretende esa esta es- gente de la que depende de su mano que se haga? Es que esa es la cuestión. Hay Si no mucho se conoce, patrimonio. no se quiere. La Magdalena, por ejemplo. La Magdalena, con blanquear y pones estatuas, Fabián de Castro, Andrés Segovia, que estuvo allí también, de crío, o personalidades así de Jaén, se convierte como si fuese la judería de Córdoba. Es que a mí me da la, O como en impresión... Oviedo, ¿no fue en Oviedo, Oviedo? exactamente, que hay estatuas de gente, pues en mitad de la calle, estatuas de gente. Sí, y hicieron como una especie de... Paseo. Estaba adyacente a una iglesia, me parece. Que no recuerdo ya, es que hicimos un rutón enorme. Y estaban como un patio exterior, Sí. verjado, pero con sus jardines, sus estatuas que te ponían quién era cada... Y eso, chulísimo. A vosotros os da la impresión, perdón que me he quitado el micro, os da la impresión, es una percepción que he tenido yo siempre y Dice, creo que, perdón que me he quitado del micro, vamos. Sí, como la- si sí. fuera algo, ¿sabes? Como si fuera algo nuevo. que a nivel arquitectónico patrimonial en Jaén hay como dos Jaénes. Uno que es a lo mejor lo que es la catedral y lo que tiene más alrededor, que puede ir a lo mejor de la Merced a San Ildefonso, como que termina donde empieza San Juan, y luego parece que como que es de segunda, y no debería serlo, todo lo que hay de San Juan hacia Torre de Jaén, hacia el oeste de la ciudad. Eso. Y eso es una gran lucha que sobre todo la gente de los esa barrios. zona Yo lo tiene, le pero digo- yo como jienense lo reivindico mucho. O sea, ¿por qué parece que en San Juan acaba todo el valor, o sea, todo el valor que tiene artístico patrimonial y arquitectónico patrimonial la ciudad? Yo he hecho el albaicinejo de Jaén. Es decir, no el albaicín, pero albaicinejo, incluso en alguna crónica medieval o de las postrimerías medias, dicen albaicinejo. Fíjate. Y nos habla de esos barrios en cuesta. Es decir, los barrios en cuesta y los barrios que están más abajo, ¿no? Y todo eso se ve muy bien. Es decir, por ejemplo, las crónicas, en las documentaciones habla del barrio del Alcázar, que había una serie de casas y esta, por ejemplo, a Antonio Díaz le podemos decir perfectamente Arrabal del Alcázar, pero porque los Real Alcázares de Jaén están en el castillo y así lo describe. Y nos habla un poco pues, de la cultura de la cuesta, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, no hace falta, hay un patrimonio, la calle Abade. Hay tres o cuatro casas con patio de Enorme. madera, pero madera del siglo XVII. Nos habla de esas zapatas, de esa construcción, de esas corralas, que podemos ir a Madrid, a Castilla-La Mancha, pero en una mezcla con Andalucía. Y es impresionante, y hay unos patios que son una pasada, y ahí, pues a lo mejor una cultura de, en plan, pues si me abres determinada hora tu casa, el patio, pues yo te perdono el IBI. Cosas de ese estilo Sí, que... hacer un tiquitaca. Eso es, que ahí ya, o cosa de, oye, pues si tienes de 6 a 7, pues hacemos cosas o limpiamos el patio nosotros. Son ya políticas Claro. culturales que hay que hacerlas bien. Y Jaén ganaría su cultura a los patios. En Jaén parece que no tenemos patios, pero Sí tenemos. ¡guau! Es una maravilla. Aquí la arquitectura popular o la arquitectura secular se ha denigrado. Luis Berjao lo ha dicho muchas veces, que Jaén tenía una arquitectura simple pero hermosa. Y todavía pervive. Ojito que Claro. todavía pervive. Lo que pasa es que, pues eso, no se ha sabido rehabilitar. También Jaén ha sufrido desde los años 60, el caso de San Andrés. En los años 60 tiene filtración a las casas y se cae un muro de grandes proporciones, y de los años 60 se está, pues, el barrio, que era un pueblo prácticamente de casas blancas que parece Ronda, Qué por la bonito. fotografía histórica. Y te habla de eso, ¿no? De cómo las políticas regeneracionistas de la dictadura no llegaron bien, y luego ya se hizo la especulación. El casco histórico de Jaén, ¿qué es lo que lo más destruido? El tipo de vivienda de bloques. Y luego ya la adaptación a los coches.
Ahí ya es cuando se ha desaparecido el Esos patrimonio. años 60, 70 fueron Claro, nefastos eso- para la ciudad. Era pues, esa recuperación económica durante el franquismo y tal, que, oye, pues vamos a construir para que la gente, tal, ya la gente tiene más coches, y no se pensaba en eso. No se pensaba en eso y se lo cargaron. Fue así, fue así. A mí me gustaría hacer un libro pero con los nombres y todos los constructores que intervinieron en el expolio del patrimonio o en la destrucción. Te apoyamos en todo lo que pasa. Te lo digo desde ya. Hablando, pues, vamos a saltar una de las primeras que teníamos en la recámara, hablando de libros, porque bueno, vamos a ir, esto te voy a tirar como la doble pregunta, y como íbamos yendo del círculo grande al concéntrico, ¿no? Hace una tesis sobre, si no me equivoco, porque no lo has comentado antes fuera de micro, el patrimonio destruido, expoliado durante la Guerra Civil en las provincias de Almería, Granada y Jaén. Sí, Y ahora va a editar un libro en breve sí. que se centra en Jaén, ¿correcto? Cuéntanos un poco desde la tesis al libro que encontramos, dando esas pinceladas. Bueno, son 10 años de investigación, ¿no? Yendo a los principales archivos nacionales, archivos de aquí de Jaén, de la provincia, y sobre todo es la gestión del patrimonio. Obviamente todo con la destrucción, porque es muy necesario saber pues, que se perdió mucho en Jaén. Por hablar de un porcentaje del patrimonio religioso que se pierde, por un 80, 75-80%. Por la revolución. Ese carácter, estamos hablando de una ciudadanía radicalizada, pero por ambas partes, y que no tuvieron conciencia de las nuevas generaciones. Que ese es el problema. Cuando no tenemos conciencia del mundo que queremos dejar a las nuevas generaciones, pues pasan estas cosas, estos errores. Fueron unos zascandilas ambos bloques. Eso es una cosa que luego yo cuando hago estos comentarios me acusan, me da igual que me acusen de cualquier cosa. Es evidente que una dictadura de 40 años en la que no había derechos civiles, hubo muchas cosas de las que evidentemente creo que la sociedad civil no debe comulgar. Luego tuvo su avance económico, eso es también indiscutible, pero sí que es verdad que en la guerra y Pero previo a la cambio de guerra qué. llevamos décadas, que éramos pues el famoso cuadro de Goya de los garrotazos, Claro. que Eso- viene desde mediados del Eso de- siglo XIX, que bueno, pues España era Claro, era eso- un polvorín. Sí, Y, pero, y hay Tonino, que reconocer que se hicieron barbaridades por ambos lados. Evidentemente el bando Antes- ganador se cobró su... No sé qué hubiera pasado al revés. El bando ganador se cobró su victoria de una manera con la que no comulgo, pero eso no quita que se hicieron muchas barbaridades, y a nivel de patrimonio histórico se hizo mucho. hablas como de barbaridad antiguamente, pero es que en la actualidad se sigue lo que haciendo. pasa es que está maquillado de otra manera, pero son barbaridades, no te voy a decir ni más grandes ni más chicas que antiguamente, pero son unas auténticas barbaridades también lo que se hacen a día de hoy, no hace 20 años, sino hace 3 meses. Con todo, se con siguen todo lo que haciendo- sabemos, ¿eh? Es que sí. se sigue haciendo antes por el desconocimiento. Yo puedo poner un ejemplo. Lo que sea. Ahora mismo, ese sí es el dolor que sabiendo lo que sabemos, estando informados y teniendo los investigadores que tenemos, que se siga maltratando de esa manera el patrimonio. Eso sí que tiene cárcel. ¿Qué ejemplo puedes poner? Vale, yo le iba a hacer una pregunta porque creo que tú fuiste uno de los que alzaste la voz cuando en San Bartolomé hace un año y pico, hace 2 años, Sí, sí. iban a poner Loseta. losa, y nunca mejor dicho. El famoso jardín colgante, eso fue un delito al patrimonio. Otro. Eso lo denunciamos nosotros. El muro de 1980, que está protegido por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, el muro ese de la torre del Sí. Torreón de Torrealba, eso es delito al patrimonio. ¿Qué pasa? Que aquí ya sabéis, política. Luego, otro ejemplo, Torre Bermeja, en dirección Puente de la Sierra, esa Sí. torre de tapial. Pues me encuentro que el propietario pues había quitado los tapiales caídos de la torre, lo ha escondido no sé dónde, o lo han machacado con la máquina y ha plantado olivos. Y ahí tenemos un delito pues de movimiento de tierra que lo tiene que haber hecho bajo un arqueólogo. La Santa Capilla de San Andrés apareció en un alicatado mudéjares, que lo tiene por suerte, está allí en el patio, pero tienen que haber avisado al arqueólogo. Claro, y no toca. Porque Aquí. si no se contextualiza, a nosotros nos pasa un poco como a los arqueólogos. Sí. Necesitamos las piezas contextualizadas. ¿Qué pasa? Pues luego te encuentras en Wallapop escudos de Jaén vendiéndolos a 2.000 euros. Sí. O pinturas. Sí, la he visto y se la he enseñado yo muchas veces. Digo, mira qué pieza antigua. Digo, ¿tú te crees que está normal? ¿Qué pasa? Que como esté catalogado, pues voy a llegar yo y te lo voy a denunciar. Claro.
Y sobre todo por, Es que si, por ejemplo, con leyes. yo no digo que sea por ni la muralla, ni el trozo de la muralla, ni el torreón, ni nada. Da igual, cualquier una de las cosas estas. En el momento en el que se ejecuta la mala acción, lo siento mucho. Seas quien sea, me da igual cómo te llames, sea tuyo, sea de tu prima. Cae sobre ti la ley que corresponde a esto. Claro. Y verás cómo se lo pensarían 1000 veces. Pero como se cree que, si esto está aquí, esto... Hago lo que me da la gana. Si luego, mira, Tengo no puede ser. La Guardia de Jaén, el alcalde trampista, porque lo digo trampista porque coloca muros en urbanizaciones. Sí, sí. Pues De hecho, voy a romper una lanza Eso a favor es- del alcalde de La Guardia. Me ha sorprendido que haya sido de los del PP que ha votado en favor de la financiación de la aguja echándole un pulso a la Junta, porque después de colocar un muro Digo, pues mira, con la por lo manseguilla, a mí me sorprendió muy Porque no quiere que sepamos por dónde Sí, cogerlo. me sorprendió muy positivamente. O sea, eso no quita la barbaridad que hice con el muro y las cámaras que he puesto ahora. Eso, Pero oye, porque no puede ser. Escúchame, 300 y 500 euros, que ya me han parado y me lo han dicho. espero que no salga el hombre diciendo, no, es que me equivoqué de botón, que sea de verdad que haya hecho Un acto. una moción en conciencia, ¿no? Pero bueno, Pues- disculpa. Sí, no, le doy no, el pues, ejemplo, sí. relacionándolo el patrimonio, el convento, al convento le quitaron unos canes de madera labrados del siglo XVI con motosierra. Run, run. Y también había pieza arqueológica en el colegio. Muchos de los vecinos de la Guardia me han dicho que eso lo regalaron a ciertos amigos que tiene su chalet en el Rincón de la Victoria. Yo estoy esperando que los guardianes me digan el nombre, porque los tenemos fotografiados y yo puedo poner la denuncia pertinente. Voy contigo, donde vayas. Si tienes que ir a que te lleven. Y ya que tenemos esas piezas fotografiadas que se pueden recuperar y formarse pues el Museo Arqueológico de la Guardia, porque la Guardia, por ejemplo, no está en el viaje al tiempo de los íberos, y eso que fue una ciudad importantísima que controla toda esa zona del Guadalquivir y la cuenca alta del Guadalquivir. Y, oye, nos habla un poco, porque es decir, la Guardia, que está parte del convento está en ruina y llevan muchos años y hubo unas malas intervenciones, una mala gestión. Se le tenían que caer las manos a Claro. quien hace una intervención de esa manera. Se le tenían que caer las manos in situ. Te lo juro. Claro, yo ahí ya, si te pones así, tienes que ser constructor. Yo que busco proteger esos restos y que el pueblo, pues, por ejemplo, tenga su biblioteca, que no tiene biblioteca. Tiene las pistas de padre primero se construyeron, pero luego... Y en fin, a mí me gustaría que los guardianes me dijeran, pues, esa persona, porque, hombre, es patrimonio que puede recuperar la ciudadanía. Puedo decir que pueden mandar anónimos, ¿vale? Pero mandarlo, que no vamos a decir. Claro, yo busco siempre eso de saber, y luego ahí también internet es un buen chivato. Y ahora con la tecnología de la IA, Ahora todo el mundo yo puede. ya he encontrado cosas por fotografía comparativa. Ahora me he embarcado investigando unas piezas, la capilla dorada de Baeza, de la catedral de Baeza, le faltan los relieves de la Anunciación. Pues esos relieves están en un museo de los Estados Unidos y estoy haciendo búsquedas. Me falta la información de qué museo, porque si esas piezas salieron de la catedral después de la guerra, sí se pueden recuperar. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte. Muchas veces, fíjate, ¿no? Como historia del arte, estoy utilizando las nuevas tecnologías. Sí, bueno, al final siempre la tecnología y la ciencia tiene que estar al servicio de cualquier tipo de investigación, ya sea sanitaria, ya sea histórica, ya sea... Y bueno, también por la gente que sois más jóvenes, ¿no? Claro, Pues, yo pues, ya soy nativo digital. Claro, en sí, ese sí. aspecto, vamos. A ver, no, todavía yo jugaba en mi barrio de la Fuentezuela y todavía, vamos, que lo que pasa es que ya soy nativo digital. Es que yo creo que nosotros somos de esa generación, ¿no? Que, Yo no. que jugamos en la calle, Eso pero sí. también tuvimos contactos con ordenadores, Yo no. etcétera. Porque tú eres una mujer vintage. Yo Como- sí. Soy analógica, lo siento. Yo- Oye, José Antonio, ahora que me acabo de acordar porque, oye, hace un tiempo se hablaba de que estaban expropiando olivos, no sé qué, y la gente decía, estáis locos, eso no puede ser. Y tú, pues, empezaste a investigar también, ¿no? Y publicaste algo de que, oye, se estaban ocultando, ¿no? De que no estábamos locos con nuestro vídeo, ¿no? Ciertos datos, ¿no? Eso es el problema de las renovables, ¿no? Sobre todo de esa...
construir rápido y mal, es decir, se está destruyendo nuestro patrimonio agrícola, sobre todo por no valorarlo como se merece, ¿no? Y ese expolio de esos municipios de Lopera, de Andújar, Arjona, un olivar que iba a ser patrimonio de la humanidad de golpe y de repente nos lo han quitado. Y es un problema porque encima ese olivar iba a ser cabeza de puente entre las poblaciones del lince ibérico, de los animales. Nosotros, por ejemplo, hice la propuesta muchas veces que me gustaría de la comarca la Sierra Sur de Jaén, que fuese parque natural. Porque tiene... Es una joya, una gran desconocida de la Sierra Sur, porque claro, tenemos la zona de tanto la parte de Sierra Morena como la parte de Segura, Cazorla, Las Villas, tal, y la Sierra Sur, pues, o las propias sierras de Jaén, ¿no? Parece que Sierra Mágina también, pues son como... Pero nosotros es que necesitamos que los parques estén conectados, porque se va creando diversidad, vamos, animal, faunística, ecológica. Y necesitamos, porque creo que no son pulmones que nos van a luchar contra el cambio climático. El cambio climático lo tenemos aquí. Sí. Y, por ejemplo, yo estaba escribiendo la tesis aquí en Jaén en verano. Es terrible, sudando, escribiendo, el ordenador. Que se iba a explotar. Y es terrible, y no piensa, no descansa. ¿Cuándo escribes? Pues por la noche yo me tiraba hasta las 3 de la mañana, pero porque la calor era insoportable. Sí, cuando tenía ese paréntesis, ¿no? De menos calor. Supuestamente. Claro. Vamos a volver, porque al final nos hemos ido desviando al tema tesis, de la tesis al libro que podemos encontrar, cómo pasa de... O sea, ¿por qué decide hacer esa tesis? ¿Por qué decide hacer un libro cogiendo parte de la tesis y qué podemos encontrar así que nos sirva de gancho? La tesis sirvió, me metí en ella porque en los periódicos de la posguerra aparecían noticias sobre el patrimonio rescatado. Y sobre todo las devoluciones que hacía el SEDEPAN, que es el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional del franquismo, de piezas de obras de arte que habían salido de Jaén durante la guerra, pues, edición Valencia, Barcelona. De hecho, un gobernador civil que Correa Wellington, que fue gobernador aquí de Jaén, pero luego fue a Barcelona en los años 40 y pone incluso dinero de los catalanes para devolver patrimonio jiennense. Aquí, vamos, el Salvador de Berruguete de Úbeda, de la Sacra Capilla, y el Cristo del Bambú, es decir, el Cristo de los Estudiantes, pues habían salido evacuados en la política que tuvo la República de trasladar la obra de arte como forma de salvar el patrimonio. Claro, porque había, o sea, es verdad que hubo mucho expolio y mercadeo, pero también es cierto que a nivel institucional se intentó proteger cierto patrimonio y luego ya para devolverlo como que costaba un poco, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una España con las carreteras destrozadas por las bombas, estamos hablando de la España de que la gasolina estaba, el precio de la gasolina por las nubes. Lo de las carreteras, perdón que te corte, hay una leyenda que no sé si era verdad, contaba, ¿cómo se llama el cuñado de Franco? Serrano, contaba que dicen que en las conversaciones de Endaya de Franco y Hitler, cuando le dijo, oye, o me das tanto, no me acuerdo qué material le pedía, o invado España, y por lo visto dicen que Franco le dijo a Hitler, dice, My Führer, usted no sabe cómo están las carreteras, si quiere métase con los tanques que no... Son muchos años. No pasa de Aragón, no sé si eso era verdad o no, sí. pero lo contaba el cuñado de Franco. De hecho, ahora que saca el cuñado de Franco tenía pintura de Jaén, de Alcalá de la Real. No, el suegrísimo, el cuñadísimo. Pues tenía, sí, de hecho el ayuntamiento compró hace poco un apostolado que salió en subasta, pero si hubiera llegado con tiempo lo hubiéramos recuperado esas pinturas por la ley de memoria democrática. Claro. Es decir, el ayuntamiento se gastó dinero y que podíamos haber recuperado. Ese fue el Godoy del siglo XX. ¿Quién no ha sido Godoy? Fernando VII también, que regaló a Wellington, pues, el desnudo de Velázquez. Eso fue un regalo de Fernando VII a Wellington. Qué Godoy. Dije, no te voy a decir un nombre porque eres capaz de... Si te digo mi madre va a decir, pues tu madre cogió una pintura también. Escúchame, es envidiable, tiene que ser tener tu conocimiento, vamos. Pero sufrir también, por tenerlo. A ver, eso es trabajo, ¿no? Sí, pero... Y también que te guste. A mí me gusta Claro. la historia y el patrimonio de Jaén.
Yo creo que soy un apasionado de Jaén, me encanta la ciudad. Yo soy de los sitios, mucha gente dice, ya está aquí, ya no voy más. No, yo soy de ir muchas veces, pero porque la luz cambia, la arquitectura te va descubriendo nuevos Claro. detalles. Y yo la Catedral de Jaén no me voy a cansar de visitarla, mira que la conozco, que he estado allí trabajando. Y es una maravilla. Y aún así sigo todavía las luces, sombras, incluso encuentro nuevas cosas que te llaman la atención. Este verano, por ejemplo, estuve en las cubiertas de la catedral con el curso de la UNIA de Baeza. Una pasada, otro mundo. Yo entiendo también que no se pueda visitar al gran público. Pues, por ejemplo, ahí tenemos los Cernicas, los Primillas, y hay que respetar la diversidad. La catedral, la torre con campana, sí se puede rehabilitar, pero necesita tiempo y esfuerzo. Y hay que ir con paciencia. No podemos Llega, pum. imponerlo, que es el problema. La catedral de Jaén, ¿por qué cobra entrada? Pues cobra entrada porque trabaja mucha gente allí. Pero también se está restaurando la obra de arte, las pinturas. No te quito que el día de mañana pues se pueda, sobre todo los jineses, ¿no? Es Esa que identidad. es lo que yo siempre he reivindicado. Y yo también. Que lo nuestro, Yo lo de los jineses siempre digo lo mismo, a mí me encantaría que los jineses no pagásemos, pero sí que es verdad, cuando hacemos comparación con otras catedrales de capital de provincia, que en todas hay un acuerdo en el que el ayuntamiento, eso es una cosa que investigó Sí, Ignacio que Ruiz, el que el que ayuntamiento paga por los le jineses. suelta una pasta. Entonces, claro, muchas veces ponemos ese foco en que habrá cosas que se hagan mejor o peor, en todo lo que tiene que ver con la catedral, pero claro, amigo, en Córdoba o en Sevilla. claro, pero que el dinero vaya para la catedral. Desde, no sé si era desde las concejalías de patrimonio, están ayudando. Dicen, oye, si calculamos que la media de visitantes propios es X al año, damos. No, ahora ya no son nada al año, porque ya la gente no va. O bueno, o va a ser esta al año, Directamente. damos esta cantidad. Entonces entiendo que para esas catedrales sea más asumible eso. Y eso también lo entiendo. O sea, sé que es una jodienda, con perdón, Sí, el que no podamos acceder sin A pagar, ver. pero entiendo la otra parte. Hay que ver, muchas veces hay que ver los contrapesos. También es verdad que la catedral hace actividades que son gratuitas y puedes ir, por ejemplo, las posiciones temporales de la Fundación Caja Rural en la Galería Alta, todas esas son gratuitas y puedes visitar y el templo y todo. Luego también la catedral cumple con los horarios de bien de interés cultural. Y tú escribes, o tú como investigador, yo voy al archivo de allí, no me pone ningún problema, y el cabildo con el respeto que le debo. Y aquí la cuestión es, por ejemplo, con ese dinero se está restaurando la pintura de Sebastián Martínez Domeder, que fue un pintor del siglo de oro que intentó ocupar el puesto de Velázquez tras su fallecimiento. Y yo, bueno, es un dinero que ahí está Néstor Prieto, el restaurador, trabajando todos los días en su taller en la capilla de la Virgen de la Correa, perdón, en la otra de San Pedro Pascual. Y no Yo, si hablan. el dinero va para eso, es que voy yo y doy 7 euros, no 14. Bueno, ahora. Pero si va para Todos los la, días la catedral ahora, Pero si va. Venga, pero, No, yo- prepárate. pero si va para la diócesis o para lujo eclesiástico, pues no me da la gana. Eso ya ellos ya tienen su paga. ¿Me entiendes? de No me da la sacerdote. gana. Que no quiero que nada vaya para allí, lo siento mucho. El que quiera poner la X, como se dice en la declaración, que la ponga. Pero si yo voy a la catedral y me cobran Yo ahí tanto, ya, eso ya es cada uno. Eso, Por eso es eso- una cosa personal. Pero eso pero de la no. X es los que presentáis rentas, que tenéis dinero. Yo no presento. pero ¿me entiendes? Que vaya para restauración, que vaya para todo ese tipo de cosas, igual que si hay un yacimiento arqueológico y me cobran por entrar a mirar, si eso va, para que puedan seguir excavando, para que puedan seguir teniendo allá voluntarios y pesado. El dinero que se cobra en la entrada a la catedral es para la empresa que gestiona todo. Por eso hay personas que están trabajando, que hacen visita guiada. Sí, eso sí lo he visto. Luego ya está pues el restaurador, la limpieza. Pues hace poco hicieron obras para los cuartos de baño, rehabilitarlos y que se adecuasen al gran público. Es No he decir, ido en mi vida al cuarto baño. bueno, yo sí. No sabía que había cuarto de baño. Pues hay cuarto de baño y la En gente es público, lo quiero primero. decir. Público no es, Ah. sino pues tú entras a la catedral y tienes derecho a ese. A mí eso me lo hicieron en el Parador de Turismo de Jaén. en el Pues yo no lo castillo. sabía, ¿lo sabes? Ni siquiera he ido nunca al cuarto baño. ¿Qué? Yo el problema que veo a eso es, o sea, dos cosas. No estáis Una- dejando hablar. No, di. No, perdona, si yo para que me Antonio, Antonio. o sea, me lo contrarreste de alguna manera. Si tú no dejas a la gente de Jaén entrar, a los jóvenes, no dejes que, o sea, que le ponga
digamos, pero Sí, sí. ¿tú no te has dado cuenta que los abuelillos se ponen enfurecidos porque no dejan entrar a la catedral? Porque toda la vida han entrado y para ellos Sí. no entrar a la catedral. Nosotros ese sentimiento lo vamos a perder por el patrimonio, Sí. por ponerle esa cortapisa. Y segundo, me parecería una cosa estratégicamente muy aceptable poner en la entrada un cartelito que pusiera: esto va destinado a la restauración de la catedral. Y yo creo que la gente diría: ah, que va para esto. Lo diversado. ¿Ves? Yo me acabo de enterar. Rubén, en lo primero que has dicho estoy de acuerdo y en lo segundo también. De acuerdo. ¿Sabes Eso- lo que te digo? Que la gente no crea, porque yo que he escuchado a las abuelillas decir, sí, ahora me cobran a mí y esto va para los curas. Así lo han dicho. Y ellos tienen en su mente que eso es así. Entonces, No, no, es- Si yo acepto que la Iglesia Católica tiene su arista, si eso yo Pues lo claro acepto, que las pero, tiene. pero sí que es Sí, verdad que, como por todo. ejemplo, pues, yo sabía lo de los ayuntamientos, pero por ejemplo esto que estabas comentando tú, a dónde se destinaba, yo no lo desconocía, ¿no? Y esas cosas pues también hay que pero ponerlas en valor, ¿eh? nosotros y el 99% de la ciudadanía. Entonces es bueno, José Antonio Mesa tiene que venir toda la semana a escuchar Pues sí. el podcast. como venga, el noticiero. A ver, yo tengo cosas, yo soy cristiano católico, pero hay cosas de la iglesia, sobre todo cuando quieres ser ecuménico. A mí me gusta la misa en la catedral, pero yo rezo para mí, mi interior y ya está. Vamos, soy libertario. Claro que no necesitas de irte a un... Claro, yo ahí, por ejemplo, mis pecados son míos y me hacen persona y El sacramento de la confesión lo... No, ¿verdad? Claro que no. Y son postulados, hombre, le tengo respeto, yo entiendo por qué el esfuerzo. Hay gente también que se aprovecha mucho de la catedral. Yo cuando estuve trabajando, te llegaban algunos y te abrían los balcones a la catedral como si fuese en su casa. Digo, oiga, que esto no es su salón. Tiene que tener un respeto, incluso hay, Exactamente. o turistas incluso, que el suelo se resbalaba. Y bueno, los niños está bien porque son niños, pero un señor mayor de 40 años tirarse en plancha como si fuese Aquapark en la sacristía, que un poco más se abre la cabeza con un gabinete de mármol. Pues si se lo hubiera abierto, pues mire usted, Sí, yo- váyase usted con su sangre a otra parte. Ahí hay que dar doble respeto. Uno porque al final, pues bueno, un lugar de culto con el respeto máximo Igual que con- a la religión, y otro por, evidentemente, incluso Claro. para el que no tenga el respeto a cualquier religión, por ejemplo. el respeto patrimonial, ¿no? Por ejemplo, yo en París, en la Gran Mezquita de París, a mí me encantó visitar pues ese templo, ¿no? Y como es debido al respeto, viendo el lugar de oración, que incluso me metí. Vamos, yo me metí en el lugar de oración porque mi aspecto un morenillo así, y porque quería ver el trabajo de la arquitectura, ¿no? Y es impresionante. Y yo no tengo ningún problema. Traté de entrar a la gran sinagoga de París, por ejemplo, no me dejaron porque estaba en peligro de atentado. Y hablando de París, he puesto la foto y la catedral de Jaén, yo le puse unas carteles a la UNESCO para que fuese Patrimonio de la Humanidad. Allí, vamos, en la sede de la UNESCO que tiene en París. Problema que cuando yo estuve en Francia era las manifestaciones de los chalecos amarillos, los gilets jaunes. Sí, hace 2019, 2018 sería, ¿no? 2018 y tuve que salir corriendo un poquito porque apareció un blindado, digo, hostia. Que me llevo por delante. Y claro, digo, poner aquí Catedral Jaén, sitio Patrimonio de la Humanidad, una protesta que En la francés prensa... lo pusiste, ¿verdad? Sí, en la Yo lo he prensa... visto. Salió en la prensa y en la prensa dije que pongan grupos de gimnasia que viven en París, pero era yo solo allí poniendo... O sea, media Francia manifestándose, uniformado con sus chalecos amarillos, y tú por la catedral de Jaén como un lobo solitario Sí, viendo sí. un cartel. O sea, esto, el relato es épico cuanto menos, ¿eh? Sí, sí, surrealismo, ¿no? Pero digo, ya está. Pues eso es lo que te hace tan grande. Por acciones como esa. Ah, antes del test general, Que lo sepa. antes del test general, me encanta porque de verdad. La última pregunta. Pues, es que quiero seguir con lo del libro, que no llegamos. Porque Es al que final como no vamos a- paras de hablar, es que no Porque me lo estoy pasando muy bien. cortas. Oye, la culpa- Lo Hombre, yo cortas. también me lo estoy pasando bien. Cuando hablamos mucho, la culpa siempre es del invitado, de verdad. O sea, es así. Cuando hablamos menos, a lo mejor dice, uy, el invitado no me está haciendo que me salten los resortes. Bueno, hay otros también que a lo mejor te callas porque dicen. No, pero... Pero José Antonio da mucho pie y eso me gusta. A mí me gusta transparente, ¿no? Que yo creo y sobre todo el debate, que tengamos debate y yo creo que nos retroalimentamos los unos y los otros. Y además que todos tenemos nuestra conciencia de lo que está bien, mal. Y luego yo soy muy de libertario, cada uno que haga lo que quiera, pero siempre con respeto hacia los demás. Exactamente. Ahí creo que es compartido por los cuatro. Sí.
Como Ahora, dice Rubén, a mí mientras que no me salpica es lo que te da la gana. ¿Correcto o ahora no? le vamos a dejar que Correcto, termine de hablar de su libro, pero no hable ahora mismo, ¿vale? Hasta que no diga he terminado, que si no, no termina. Gracias, Ana. Venga. Bueno, el libro se divide. Me da cosa, hombre. El libro se va a dividir entre apartados, ¿no? Es una adaptación de mis investigaciones, porque no puedo. Yo lo siento mucho, pero no se pueden publicar 1800 páginas en un armatoste de libro. Y se recopila ahí pues, la destrucción, la gestión y luego las devoluciones de posguerra. Y sobre todo ahí está el tema del Santo Rostro de Jaén, de cómo aparece en París. Sobre todo ahí hay una película, sale una película. Eso es apasionante. ¿Puedes dar unos pinceladas de lo del Santo Sí, Rostro? sí, eso. Yo lo que documenté en París, en los archivos de la policía francesa, era que el Santo Rostro fue trasladado en los Pirineos, la desbandada de febrero del 39. Pues hay una parte que sale del patrimonio artístico español, sale de forma oficial y otro de forma extraoficial. Y el Santo Rostro sale de forma extraoficial y era parte de todos los españoles. Y ahí está gestionando ese patrimonio el Partido Comunista Francés, con un personaje que Alfonso Pelayo, el seudónimo, y su nombre era un antiguo minero de Asturias que se exilió de España mucho antes de la guerra, y su nombre Aquilino Miranda, y el que gestiona el tráfico de armas, la ayuda republicana desde Francia e Inglaterra, sobre todo el Partido Comunista Francés con la Unión Soviética. Y nos habla de personajes, oye, que luego van a luchar contra los nazis. Y como ese patrimonio español pues está en manos del Partido Comunista Francés y que por suerte, yo creo en mucho en la suerte, hay objetos que tienen suerte, es decir, unos nacen con estrellas y otros estrellados. Pues el Santo Rostro tuvo la estrella de salvarse en un tiempo rocambolesco y que chivatazos, espías. ¿Qué año exacto fue el que se...? En el 40, apareció en el 39 y luego en el 40 es cuando se devuelve. En el 40, sí, estaba la guerra, los Segunda muertos de la guerra La Segunda frescos Guerra, todavía. la Segunda Guerra Mundial había estallado. Y en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba Francia tratando de ganarse la lealtad de las potencias del eje, por así decirlo, para estar en comitencia con la Alemania nazi. Es decir, que está el pacto de Vichy, el gobierno de Vichy, el pacto de Jourdan. Oye, se ilegaliza el Partido Comunista. De hecho, el Santo Rostro se descubre a raíz de que el Partido Comunista francés se ilegaliza en Francia, en la Francia democrática. Y eso nos habla un poco, oye, fijaros, ¿no? Estamos Sí, son los ingredientes que un poco con suerte hacen que... Una pieza de Jaén que nos está hablando de ese mundo inestable de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ahí, vamos. Hay piezas que luego, desafortunadamente, el Lazo no he podido encontrar información. Puede ser que lo tenga una colección privada, no lo sé. Yo espero que ahí ya la Google Image nos permita... Pero, y bueno, esa es parte del libro, ¿no? Que se cuenta ahí brevemente, pero incluso el testimonio hay un escritor francés que le hace una entrevista y lo pone en su libro y va describiendo que para eso era la chatarra, pero era una forma de quitarse y que le vale eso a estos españoles. Y la verdad que es una historia yo creo que si merecía Jaén conocer esa parte de esa historia, porque el Santo Rostro que no forma parte de esa identidad, Claro. de la cultura jiennense. Y oye, merece la pena. Y creo que no, pues eso es lo que ha visto el jurado del Instituto de Estudios Jiennenses y del Premio Cronista Cazaba, pues. Efectivamente, que ha sido premiado. Estuvimos allí y te volvemos a dar la enhorabuena. Gracias. Porque... Y muy merecido premio. Claro, gané 2 veces, se puede decir. Totalmente. Sí, que mucho trabajo y esfuerzo, pero eso. Y yo creo que es un libro que merece la pena, ¿no? Que, a ver, muy científico. Me hubiera gustado poner más imágenes, pero es que ya el libro se queda en más de 500 páginas. Y con nota a pie de página, que las notas a pie de página sirven para saber dónde está esa documentación, dónde puedo consultarla y que sea, oye, un conocimiento objetivo. Ha sido escrupulosamente deontológico, ¿no? Decir... Exacto. Y así, yo tengo la pena muchos libros de aquí en Jaén que no citan las fuentes. Nos vuelven locos.
Y ahí se pierde información. Claro. Ya sea, no sé si muchas veces a lo mejor los autores por dejadez o por ego o por lo que sea, pero sí que es verdad que al final las fuentes, a lo mejor para alguien como yo, que el día que me lo lea, pues soy más neófito en el tema, pues a lo mejor alguna fuente de algún dato concreto, oye, pues voy a investigar más. Pero para el que quiera ir de esa manera más académica, más científica, Se pierde. sí que eso es la savia, ¿no? Yo el día de mañana, si tengo fuerza, pues escribiré una novela, algo más para el público en común. Pero este es un libro, va a ser un libro científico. Claro. Es un libro, y es lo que dice, también en los tiempos, ¿no? Ya estamos en los tiempos que las notas de pie de página, donde antes no se veía así. Eso es muy feo, con notas de pie de página muy feo. A ver si va a hacer al revés que el Lava Galán, que empezó con las novelas y luego haciendo ensayo histórico. Mira, hablando de Lava Galán, él escribía mucho en el diario Ideal. Y incluso era muy de Jaén y identificaba esos errores del patrimonio. La restauración de la iglesia de la Magdalena, él tiene un artículo de que los bienes muebles de la Magdalena están recibiendo el polvo de la obra. La pintura del siglo XVIII, XVI. Y de la Magdalena, viendo la fototeca del Instituto del Fondo Ortega, y se perdió unas pinturas murales preciosas del siglo XVI, de hecho la propia santa titular encima de la capilla, y eso fue la piqueta, y es una pena. Y fíjate la importancia, ¿no? Porque vosotros no tenéis ese conocimiento, No. pero llego yo como historiador e investigo, Y sale por ejemplo, hace poco también un Greco de Jaén, una pintura del Greco pues, en México. Y, Jaén en el mundo, macho. Uf. claro, y así la Spanish Society está a la puerta mudéjar de la Catedral de Baeza. Y es preciosa. Y ya estaban puestas una fotografía en color que dice, una maravilla, salió de la Catedral de Baeza a finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, no habla de esa labor de los anticuarios. Y que está por aquí, por ejemplo, William Randolph Hearst intentó expoliar la casa de las Torres de Úbeda. Ese monumento que ahora Escuela de Arte y Oficios, pues descubre que Arthur Bain, el anticuario, venía de filo hispánico, pero que trató con su mujer, que su mujer era la que también contactaba, pues un poco más desmontan esas portadas. venía a llevarse Piedra a piedra, incluso querían meter el ferrocarril hasta Úbeda Qué barbaridad. para llevarse, sí, ahí. Y expolio. O de Andújar tenemos la casa de los Pirman en Sevilla, hay un patio de Andújar y una portada de Úbeda y expoliada, porque venía esta gente con dinero. Y digo, Sevilla tiene muchos trozos de Jaén. Así que, o la Semana Santa, le meto la polla, ¿no? De la Semana Santa de Sevilla, la de Jaén, Los Campos, Solís, Martínez Montañés, oye, Sí, a nivel Los golpes de artístico. pecho hay que compartirlos. o la platería religiosa de aquí de Jaén, es de primer nivel. Una pregunta, antes de meternos con el té general, muy, muy breve. Ahora que está hablando de Semana Santa, ¿has cogido el álbum de la Holy Card o no vas a ser de los que los cojas? Yo es que, No. a ver, yo te cuento, yo de niño ya los coleccionaba y tengo tantas estampas. que ya no. Que tienes para venderlas tú. Sí, digo, bueno, ya que no me interesa porque también me gusta mucho la fotografía, voy con mi cámara a todos lados, que Mejor. eso me gusta también porque capto la personalidad. Vamos, yo tengo fotografías preciosas de la gente, los caños, los vecinos llenando sus garrafas de agua, no sé, esa popularidad. Es verdad que no comparto todas porque no me da tiempo. Pero tampoco me gusta como hobby la fotografía y encima como historia del arte me permite captar los detalles de la obra escultórica y todo. Por Es ejemplo, muy aquí necesario. el Cristo del Silencio de Cristo Rey, que está en Cristo Rey, pero que es la primera obra atribuida a Juan de Reolí, habla un poco de esa magnífica imaginería del siglo XVI. Y hombre, yo para mí me acerco y luego ya le hago mi fotografía y no tengo que... No Te tengo compras Jólica que ir a por ahí en él. la ESPI. También es Que verdad. está guay porque para los niños, que no es una forma de, oye, a mí me gusta la Semana Santa de Jaén. También es verdad que no soy cofrade de ninguna, pero es porque voy de forma libertaria, me gusta, oye, Aquí somos todos más libertarios que copetín. ya, no Está sé, en todo. es cierto que no me gustan las guerras tampoco de los cofradías, A mí la tampoco, a mí política, todas esas cosas. Sí, a mí, yo me da que sí. pena.
Yo que sí soy cofrade. Tú sí que eres que- de Santa Catalina. Yo soy de Santa Catalina y de la Buena Muerte. Y no me gustan las guerras que hay en mitad de Esos son cualquier- chominas. Ya, yo si puedo aporto. Yo, bueno, soy cofrade y Ujú. hago lo que Hombre, creo que tengo que hacer, yo me- actúo en conciencia y no me gusta entrar en... Di que no. Yo no de tenés niño- tiempo de entrar en debates con ellos No, también. no. No hay tiempo. Por eso, yo de niño, la cofradía de San Juan del Calvario, ¿no? Yo vivía al lado de esa, la iglesia en San Juan, el número 5, y me encantaba, y sobre todo, que recuerdo la campana de bronce, que tenía un sonido espectacular, una campana, creo que es de las más antiguas de la provincia de Jaén, del siglo XVI, esa campana, que tiene hasta inscripción del león de Nemea, que lo tendría que leer para... Madre mía. Y es una maravilla, y nos habla de ese, ¿no? Tiene una escultura espectacular, es decir, es un museo andante, estoy de acuerdo con ese, sobre todo, y en la guerra esas piezas, pues pasaron una odisea para rescatarse y protegerlas, ¿no? Y vamos, a mí me he encontrado la Virgen de los Dolores, desmontarla, la cabeza, utilizarla como si fuese un maniquí para peluca. Y por Madre eso mía. entran los milicianos a hacer los registros y esa imagen pasa desapercibida por parecer un maniquí. Claro. Y así, claro, y así los milicianos no... No sé yo. ¿Qué pasaba? O la O la destruía. destrozaban. La destruía. Vamos ahí ya al despelleje más personal, al test general de José Antonio Mesa. Dinos un lugar, tu lugar preferido. Fue el castillo. Yo el castillo siempre, los atardeceres, amaneceres, y sobre todo ahora en febrero, por ejemplo, que hemos tenido los almendros en flor. Qué bonito. Yo creo, no sé si habéis ido, pero este año había un peregrinaje, los fines de semana la gente aparcaba en el Neveral, y todo eso almendro en flor con con los perrillos, Oye, yo creo que merece la pena. Y el castillo parece que está en Europa. A ver, es un bosque de repoblación, pero el que dice, parece que estoy en el centro de Sí, Europa. sí. Y no sé, digo castillo, pero me equivoco, son los Real Alcázares de Jaén. Tengo que decirlo así, porque son tres castillos. Que eso Sí. tenemos que tener idea, que el parador, lo que pasa que en el 78 se quitó el castillo viejo, el Alcázar viejo. Pero de todas maneras, aún así queda mucho patrimonio por poner en valor. Y la iglesia del Salvador, en la cuesta, justamente, cuando pasa el arco de acceso, ahí estaba la iglesia del Salvador. Que falta por hacer una excavación arqueológica buena. Y así que lo sabemos por la planimetría del siglo XIX, los ingenieros franceses y españoles. Y eso Juan Carlos Castillo Sí. lo cuenta muy bien. Y bueno, la catedral también, ¿no? Es que me quedo con eso, ¿no? También el barrio de San Juan, a mí me encanta mucho San Juan, pasear, hacer fotos, incluso el vecindario me meto en problemas, ¿no? Me metí en la calle Reventón, que hay ahí un clan de la droga. Y digo, pero claro, haciendo fotos y se pensaba que era de la policía. ¡Ostri! Digo, así que tengo que tener cuidado muchas veces, pero yo sí soy de caminar por las calles, meterme en las cuestas y subirlas, aunque... A mí me gustan también. Andarlas porque sí. Claro, y parece que está en Nápoles, o en otra, vamos, que salen películas de Netflix en todos lados, en cada rincón de Jaén. Está mal que haga propaganda de Netflix, pero... No, de verdad, al final es una productora o sea, actúa también como productora y es una plataforma donde casi todo el mundo ve series, O pelis... que le hagan documentales. una serie de Netflix. Ay. Hombre, No, yo Jaén, a mí... bueno, igual cuando escriba Como una investigador. novela puede servir de Claro, como guionista. investigador que se ha metido en cosas peliagudas. Eso da para un... Hombre, está pendiente la lápida templaria del Lava Galán. Y a mí me gustaría que se hiciese la película. Pues sería una pasada, Claro. Sería una pasada tirar de esa... De de hecho, esa en el novela. IEG se conserva el guión cinematográfico que lo hizo el propio Lava Galán, que y merece la pena. Que, vamos, por mí merece la pena porque y además que te encuentras la lápida. Bueno, no quiero destripar la historia. No, me voy a no. callar dónde está la lápida. Acabo de caer dónde está la lápida, me voy a callar. No lo digas. Para Esto es para un reel, Rubén. Esto es para un reel. Y ya hay que quede el pulso a ver si se mete ese libro pasa al Y séptimo además que arte. investigaciones me sale el coleccionista de Arjona relacionado con todo esto de que tenía obras de arte. José No digo Antonio, ¿qué música escuchas tú? Yo soy muy ecléctico y además soy nativo digital. Spotify, le di al me gusta. A ver, Antonio Muñoz Molina, me gusta. Hay canciones que luego también soy un poco otaku.
Y si hay opening chulos de Dan Dan, por ejemplo, que ha salido hace poco. En fin, procuro ser ecléctico. O también, a ver, reggaetón. Hay algunas que ya por narices te tiene que dar me gusta. Y tienes que escucharla. Luego también me gusta, pues cuando estoy más tranquilo para trabajar, pues me pongo música clásica, Mozart, Beethoven. Que en ese sentido me gusta también los conciertos que se hacen en la catedral de música antigua, que ahí tenemos el festival de música antigua de Baeza, Úbeda, Jaén. Oye, que hay un trabajo y traen artistas, ¿no? Porque eso sí son artistas que practican, trabajan. Que a ver, que esto del ordenador está muy guay, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo en la crítica a Rosalía es que no cita las fuentes y se apropia de la cultura andaluza, ¿no? Y gitana. Hombre. Sí, señor. Y parece Y no lo bueno. cita, y no lo cita. No digo nada que luego me decís cosas. No, pero claro, es un debate que yo tengo mucho. Y, por ejemplo, yo aquí en Jaén me escribe gente para visitar Jaén, enseño, oye, pues se quedan alucinados, ¿no? Sobre todo habéis dicho una idea muy bien, que es la idea del campo. El campo lo tenemos, donde miremos tenemos campo. Y yo creo que eso encanta a la gente, tener esa relación con la tierra. Hombre. Que, en fin, y esa es la música. Vamos. Vete un poco. ¿Qué te gusta Rosalía? Mira, hay una canción de Rosalía que sí me gusta, pero porque es el poema de San Juan de la Cruz, de La Noche Oscura. Y no es tan comercial, es de las primeras que hizo, pero una adaptación muy buena. Que dicen, mira, y se lo pongo bueno, cuando sea profesor docente se lo pongo a los muchachos, oye, que esto viene Hombre, sí te van a entender mejor la del desde siglo luego. de oro, es un poema del siglo de oro. Y San Juan de la Cruz aquí en Jaén, que tengamos sus cánticos espirituales, el manuscrito BA, y es que los tenemos aquí en la Carmelita Descartes, tenemos uno de los manuscritos originales. Que dices, oye, es una pasada. Y luego la de las uñas cantándolo. Ya, Es que tiene valor. Es por que eso. esto tiene. Es que pero, vaya pero tela. era cuando no era tan comercial. Bueno. Ya a Shakira le pasa, Shakira era muy buena cantautora, pero luego ya se ha hecho comercialista, ¿no? Eso es el acrílico. La tiene. Por ejemplo, mi prima Alma Mesa, que ha cantado, vamos, de jazz y todo, pues, hombre, Qué vozarrón tiene. pues yo creo que lo pasa eso, ¿no? Que el mundo mercantilismo, la Es globalización. horroroso. Yo, sinceramente, es necesaria la evolución, pero. Por ejemplo, yo, otra amiga que tengo, Ana Cárdenas, Sí. Sí, que es que cantautora. becaria, que hemos sido becario del Instituto de Estudios Generales, bueno, una pasada, tiene un vozarrón cantando en el Museo de Jaén, que con la vida digo, joder, a mí se me ha quedado la boca en babia y es una pasada. Y yo creo que los geneses merecen la pena que se acercan a Cárdenas porque Sí. y ahora ya Además, mismo hablamos vas a- con ella hace. Si está Sí. viendo esto, hablamos con ella hace una semana, por ahí. Claro, y va a sacar su disco y vamos, una pasada. Saludo a los becarios del IEG que Eso. vamos, la verdad que somos los Umpa ¿no? Del patrimonio ahí y nos hemos trabajado mucho y y encima trabajar con fotografía histórica. El fondo Ortega es una pasada, porque es que ves la evolución de la ciudad y otros fondos como Linares y hay un montón de patrimonio. ¿Cuántos ETC tenemos? Qué bien. A ver si no lo destruyen. Pues sí. Porque se me va a secar la boca entonces de señalarlo. Aquí nació. ¿Ah? Ana, sigue. Un libro. ¿Tu libro ¿Qué? preferido? ¿Va a venir el siguiente invitado? Bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí. Creo que también te va a gustar verlo aquí, Sí, así. sí. que- Lo vamos a decir que no es para no desvelarlo, pero te va a gustar saber quién es el que viene después tuya. Además, lo has nombrado antes. Ha sido la persona que han nombrado. Pues, encantado de verlo. Te ponemos ahora una silla y te quedas. Y pues del libro, mira, ahora estoy en modo gardosiano y me estoy leyendo los episodios nacionales. Que lo que pasa es que no tengo tiempo porque ahora tengo que estudiar las oposiciones de secundaria. Y estoy disfrutando de los episodios. Ahora, el libro de juventud, El Señor del Anillo. Yo creo que a mí Tolkien me abrió un panorama, sobre todo me rescató un poco porque, bueno, la adolescencia yo lo pasé mal, como he comentado desde el principio. Y que caiga en mano, tengo el libro plastificado, me lo he leído como el Quijote, me lo he leído 4 veces, El Señor del Anillo 6 o 7 veces. Que- No eres la primera persona que escucho
sobre el Señor de los Anillos, porque para mucha gente, bueno, pues está esa historia épica que engancha, tal, muy bien. Pero hay para mucha gente que ha sido terapéutico en su vida. Lo escuchando es la primera vez que escucho Sí, eso, sí. ¿eh? Y sobre todo, a mí se me juntó también que empecé a coleccionar los Warhammer del Señor del Anillo. Ah, Es decir, y quieras que no, pues esa historia, yo quería conocer la fuente. Y ahí ya, pues, ese mundo de los archivos. A ver, no deja de ser Tolkien, no deja de ser un filólogo. Y es una pasada, ¿no? Cuando te vas juntando las lenguas de los hobbits, de los elfos, de los enanos, y te vas... Y yo eso de Tolkien, lo veo en Jaén, esa historia. Es decir, tenemos la historia de la Tierra Media, pero la historia de Jaén se parece, es decir, beben, en ese sentido, tienen un léxico en común. Es decir, son historias, le puedes buscar paralelismo, ¿no? claro, hay mitología nórdica y tal, pero creas que no, en Jaén tenemos nuestra mitología también, y escatología, oye, no Bien. estamos muy... Una película. Ese no, el anillo. Y últimamente es que las películas están muy... están muy de capa caída los guiones, ¿no? Están, venga a sacar... Cuando riza demasiado, hasta luego, Mari Carmen. Eso suele pasar. Y más si no va firme a... es muy difícil. Las películas hoy en día es como hay una decadencia guionística. Yo en las películas españolas me pasa, ¿no? Dice, en el primer momento ya están hablando de marihuana. Y a mí digo, me pongo de los Goya, digo, me voy a poner esta película de los Goya y de repente, digo, pues es que están sacando siempre los mismos temas. Es aburrido ya. Por ejemplo, hay una película del profesor Hermar con relación con la guerra civil, ¿no? Este profesor de catalán que los mete en el interior. No la he visto. Pero... Y merece la pena, ¿no? Y dicen, mira, este tipo de películas, porque hablan de personas, docentes, científicos, es decir, me gustaría que las historias no fuesen tan de las drogas o tan Todo relacionadas, lo mismo. sino de los científicos, de las magníficas partida de la mujer. Hay mujeres que son una pasada y no se le hacen historia, no se le hacen películas o series, en fin, Como todo lo que no se hace. por eso. Dinos tu comida favorita. La verdad que nunca me lo he planteado. A ver, piensa algo que no te cansarías nunca de comer. A ver, yo soy muy de Jaén. ¿Qué pasa? Que la aceituna no me gusta. Adiós. No eres el primero que no le gusta la aceituna, ¿eh? Me las como en la pizza, me las puedo comer. Pero por lo demás, pues el espagueti, el arroz, las papas Tienes con huevo. buen... Sí, Jaén. Oye, si tuvieras que nombrar un personaje. Eso es muy difícil. De aquí de Jaén, por ejemplo, Isaú Sano Masó, que fue el director del museo y rescató un patrimonio. Él era madrileño y se casó justamente cuando se casa estalla la guerra civil. Y esa responsabilidad con el patrimonio de la provincia y con el museo, yo creo que hay una historia por contar y vamos, es un referente. Y luego encima la dictadura lo castigó fuera de Jaén, es decir, que no podía venir, lo castigó exiliándolo forzosamente a la provincia de Jaén, no del resto de España, pero de Jaén no podía volver. Qué fuerte. Y Luis Verge, que me contó en una entrevista que le hice, que una hermana suya lo vio en Madrid y en el tranvía, cuando en Madrid tenía tranvía, y bajarse del tranvía él para que no hablar con gente de Jaén. Es decir, nos habla un poco de que lo habían castigado y tenía miedo de tener contacto con la provincia de Jaén. Ese recorte Qué de los fuerte. derechos civiles y de... De hecho, en el Museo de Jaén se conservan retratos de él, pero porque era un personaje muy destacable y estaba en conexión incluso con la intelectualidad de Madrid. Que... Si no fuera historiador del arte, ¿qué hubiera sido? Pues bombero forestal o apagafuego, como dije. Me gusta mucho el tema de la naturaleza, ¿no? De proteger la naturaleza me gusta. Así que hubiera sido, de hecho, de niño, cuando se metía algún incendio, iba con los prismáticos y me tiraba vigilando los prismáticos todo el rato. ¿Qué seguro no podría ser? Pues seguro, por algún matemático, porque los números se me dan mal. Pero a lo mejor, no sé, muchas veces sería practicar, ponerse en esa situación y ya veríamos. No le cierro la puerta, a lo mejor quién sabe, me pongo con la matemática y por fin desentraño
Eso no. Ahí desenmaraña. Eso es, sí, sí. Que- Te, te pregunto, porque tú has estado en el Instituto de Estudios Jienenses. Entonces, para el test de jainerismo, para quien no sepa dónde está ubicado, dino de tres maneras diferentes dónde está. Bueno, el Instituto de Estudios Gimnasia tiene 2 sedes. Bueno, de verdad, es que abrió una hace poco, hace Sí. un año por ahí, va a Sí, hacer un sí. año ya mismo. En el Palacio Provincial abajo, que podéis ir, sacar libros o Yo soy sacáis socio ya de la biblioteca de... pues tenéis Es una pasada lo que hay allí, ¿eh? Es una pasada la biblioteca esa. pues el Palacio Provincial, que es la Diputación, y el Hospital de San Juan de Dios, que bueno, que es una maravilla, el edificio del siglo Me XVII. encanta. Ya no lo explicaste y... Hombre, el patio y todo, esa fuente, y luego las vistas del castillo cuando te subas a la galería alta, y es una maravilla. Y ahora la pregunta difícil que la hace Ana. ¿Qué se dice? ¿Oliva o aceituna? Sí, pues las dos son correctas. Lo sabía que me iba a decir, lo sabía. Claro, una viene del latín y otra es, bueno, una apreciación. Y ya a mí me gustan las dos. En Almería la he escuchado. Hombre, es algo... Se puede compartir. A mí me gustan las dos. No te la voy a No censurar. sé por qué. Sabía que me iba a dar la explicación. Claro, yo ahí en ese aspecto digo, yo es que es un aspecto... Hombre, la he mamado desde pequeño o pequeña. Yo no te voy a censurar. Vamos. Ninguna, ¿no? Claro. ¿Y tu expresión favorita de Jaén? Uf. Majaré. Májare. Pero eso viene del romaní. Majarí, la Virgen. Es decir, sí, sí. Es decir, en Jaén tenemos muchos rasgos de la cultura gitana. ¿Qué pasa? Que en Jaén no se han puesto en valor esa cultura gitana. A mí me gustaría... Hombre, ahí tenemos en Vejíjares de este pintor, ¿no? Que tiene una colección de retratos de gitanos y gitanas impresionante. Y yo creo, Jaén, que tenemos la documentación de cómo llega el pueblo gitano a Jaén en la crónica del Condestable. Creo que merece la pena que la cultura gitana estuviese más destacada. Porque incluso hay relaciones con Granada y sobre el mundo cultural y artístico. Oye, tenemos una gitana escritora en Mengíbar que escribe libros, novelas. Yo creo que sobre todo la mujer gitana es la que está apostando por su propia Sí. cultura. Y sobre todo cuando están bien organizados. Luego hay que saber distinguir, ¿no? El gitano del quien es el quinquillero. Hombre. Que eso es como todo, ¿no? Hay payos buenos, jambos buenos, malos. Pero a mí, por ejemplo, la palabra chuquel, que es perro, chuquelillo, a mí me encanta. Oye, yo no lo sabía Yo tampoco. Pues, del romaní. Qué bien, qué bien, qué bien. es decir, y es el calor, eso ya es calor. Es decir, es la transmutación del romaní, y la palabra, y yo creo que merece la pena porque, vamos, hay un diccionario, ahí está Sinando Cali, la asociación de aquí de Jaén, que está haciendo una buena labor y que ojalá, oye, a mí me gustaría que la cultura gitana en Jaén se destacase, pero porque tenemos fundamentaciones objetivas para que sea una cultura que aporte y nos sintamos también identitarios. La palabra bocata, pues eso viene del mundo del romaní. Que viene, ¿y qué pasa? Que el diccionario de la RAE no sabe decirte el origen, pero viene del romaní. Eso me lo dijo a mí el director del Instituto de Cultura Gitana, que es abogado catedrático. ¿Y qué pasa? Que en la RAE no hay académicos gitanos. Y perdemos ahí parte de nuestro léxico. Porque la palabra bocata es española y todo el mundo lo utilizamos Sí. y sabemos lo que es. Pues viene de este mundo. Bueno, José Antonio, una cosilla antes de cerrar. ¿Nos prometes que si te Te va a llamamos... volver. Sí, y si te llamamos para algún Hombre, reel, yo- para algo interesante que haya que poner en valor... Claro, yo encantado. Vamos, y siempre, si tengo salud y fuerza, sí, vamos, encantado. Es que si dices que no, no te permitimos la entrevista. Tienes que estar ya, bueno, ya está en nuestra fila. Vale, muchas Como un gracias, encantado. luchador. Yo creo, hombre, vosotros también sois luchadores y trabajadores, ¿no? Yo creo que también, o quieras que no, os podéis quemar con algunas cosas, como todos, ¿no? Pero si no nos apoyamos, a mí me gusta, vamos, yo escucho, me lo pongo de fondo cuando estoy estudiando en los podcasts y entrevistas súper interesantes, ¿no? Yo creo, hombre, yo también vengo de una cultura más joven, Claro. creas que no, tenemos más relaciones, doy una perspectiva mucho más objetiva. Es decir, hay yo ya he pasado la vida, pero también es verdad que a mí me gusta ser muy transparente, ¿no? Y bueno,
Yo creo que vosotros sois también transparentes en ese sentido y os movéis y bueno, poco a poco se hace camino. Pues cuando quieras, coges tu claqueta y ya Pues nada, te despides como gustes. nada, digo aviantó hasta la próxima.